Bienvenidos una vez más a su canal favorito de chismecitos y análisis sobre el mundo de las series turcas. ¿Cómo están hoy? Espero que súper bien y listos para una nueva dosis de información jugosísima. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha estado dando vueltas y vueltas, generando más preguntas que respuestas: la misteriosa bomba inesperada del 11 de abril de 2025 relacionada con Hande Erçel y Kerem Bürsin. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué se esconde detrás de esa fecha que suena casi a película de ciencia ficción? Vamos a desenmarañar este enigma juntos, profundizando en cada rincón de la especulación, explorando las fuentes, a veces dudosas, de los rumores y analizando el impacto que esta incertidumbre tiene en la comunidad de fans. Pero antes de que nos lancemos de lleno, quiero recordarles que si les gusta este tipo de contenido, si disfrutan de los dramas turcos tanto como yo, y si quieren estar al tanto de todas las noticias, rumores y chismes que rodean a sus actores favoritos, no se olviden de suscribirse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ni un solo vídeo. Su apoyo es lo que hace que todo esto sea posible. Y no olviden dejar sus comentarios al final, que siempre los leo con muchísima atención y me encanta saber qué piensan. Ahora sí, vamos al lío. Preparen sus palomitas, porque esta historia tiene más giros que una telenovela. La fecha 11 de abril de 2025 suena lejana, ¿verdad? Casi como un episodio de Black Mirror ambientado en Estambul. Pero en el mundo del espectáculo el tiempo vuela, y los rumores se propagan más rápido que un incendio forestal. Y la verdad es que a pesar de lo futurista que suena, esta fecha ha estado ligada a Hande y Kerem, generando especulaciones de todo tipo, desde las más lógicas hasta las más, digamos, creativas. Para entender por qué esta fecha es tan importante, o al menos porque se ha convertido en un punto focal de obsesión para muchos fans, tenemos que retroceder un poco en el tiempo, a la época dorada de Senkalkam, o Love is in the Air como la conocimos en Latinoamérica. Recordemos que Hande Erçel y Kerem Bürsin, además de protagonizar una de las series turcas más exitosas de los últimos tiempos, también vivieron un romance de película en la vida real. Su química era innegable dentro y fuera de la pantalla. Era como si los guionistas hubieran escrito su historia de amor, y ellos simplemente la estuvieran representando con una naturalidad y una pasión que traspasaba la pantalla. Los fans, por supuesto, estaban absolutamente enamorados de la pareja Anker, como cariñosamente los apodaron, un nombre que se convirtió en hashtag, en grito de guerra y en un símbolo de esperanza para todos aquellos que creen en el amor verdadero. Su relación fue una montaña rusa de emociones, llena de momentos dulces capturados por los paparazzi, viajes juntos documentados en Instagram, declaraciones de amor públicas que hacían suspirar a millones y, por supuesto, el escrutinio constante de los medios y los fans. Cada publicación, cada comentario, cada mirada era analizada al milímetro, buscando pistas sobre el estado de su relación. Parecía que estábamos presenciando un cuento de hadas moderno, la confirmación de que a veces, la magia de la pantalla puede trasladarse a la realidad. Pero como suele suceder en el mundo del espectáculo, donde las relaciones a menudo son tan efímeras como las modas, la burbuja de Anker explotó. Después de un tiempo juntos, la pareja anunció su separación. Y aquí es donde la historia se complica un poco, donde los rumores comienzan a mezclarse con la realidad, y donde la incertidumbre se convierte en el ingrediente principal de esta sopa de especulaciones. La ruptura fue, digamos, bastante discreta. No hubo grandes dramas públicos, ni declaraciones explosivas. No hubo portadas de revistas con lágrimas y reproches. Simplemente dejaron de aparecer juntos, sus interacciones en redes sociales disminuyeron gradualmente y los rumores de su separación comenzaron a circular hasta que finalmente se confirmó sin demasiada fanfarria, dejando un vacío en el corazón de sus fans. La razón exacta de la ruptura nunca se hizo pública de manera oficial. Hubo especulaciones sobre agendas apretadas que les impedían pasar tiempo juntos, diferencias irreconciliables que se hicieron evidentes con el tiempo, presión mediática que afectó su intimidad, lo de siempre. Pero la verdad es que solo ellos saben realmente qué pasó entre bambalinas, qué conversaciones tuvieron y qué decisiones tomaron. Y quizás esa sea la parte más frustrante para los fans, la falta de una explicación clara y concisa que les permita entender y aceptar la situación. Ahora, volviendo a nuestra fecha clave, 11 de abril de 2025, la conexión con Hande y Kerem es un tanto nebulosa, como un espejismo en el desierto. No hay una fuente oficial, ni siquiera un insider con buena reputación, que confirme que algo significativo va a suceder ese día en relación CO. Ellos.
Sin embargo, la persistencia de los rumores, alimentada por la esperanza y la nostalgia de los fans, sugiere que hay algo más detrás de todo esto, algo que se esconde entre líneas y que solo los más perspicaces pueden percibir. Una de las teorías más populares, y quizás la más lógica, es que esta fecha está relacionada con algún proyecto profesional que involucra a ambos. Algunos fans creen que podrían estar planeando una reunión, ya sea para una nueva serie que reviva la magia de Senkalcam, una película que los consagre como la pareja del momento, o incluso una participación especial en algún evento benéfico que los reúna en el escenario. La idea de volver a verlos juntos en pantalla, compartiendo miradas cómplices y escenas románticas, es, sin duda, un sueño para muchos, un anhelo que se resiste a morir. Otra teoría un poco más alocada, pero que también tiene sus seguidores, especialmente entre los fans más románticos y optimistas, es que la fecha está ligada a algo personal. Algunos creen que podrían estar planeando anunciar una reconciliación, después de un tiempo separados para reflexionar y crecer individualmente. Otros, aún más audaces, incluso se atreven a especular con un compromiso, sellando su amor con un anillo y prometiéndose un futuro juntos. Y la teoría más descabellada de todas, pero que sin duda generaría un terremoto en las redes sociales, es que podrían estar planeando anunciar un bebé. Sé que suena descabellado como sacado de una telenovela venezolana, pero en el mundo del corazón, donde las emociones están a flor de piel y donde la realidad a menudo supera la ficción, todo es posible. Sin embargo, es importante ser realistas, mantener los pies en la tierra y no dejarse llevar por la fantasía. Hasta el momento, no hay evidencia concreta que respalde ninguna de estas teorías. Podría ser simplemente una fecha aleatoria que se viralizó en las redes sociales, quizás por una coincidencia numérica o por la simple necesidad de los fans de aferrarse a algo, y que los fans, con su entusiasmo característico y su capacidad para crear narrativas épicas, han convertido en un símbolo de esperanza, en un faro que ilumina la oscuridad de la incertidumbre. También es importante recordar que independientemente de lo que suceda el 11 de abril de 2025, Ander Cell y Kerem Bürsin son individuos con sus propias vidas, carreras y decisiones. Son personas reales con sentimientos, sueños y aspiraciones, y no personajes de una telenovela a merced de los deseos de sus fans. Tenemos que respetar su privacidad, no presionarles para que hagan algo que no quieren hacer y permitirles que tomen sus propias decisiones, sin importar si nos gustan o no. Hande, por su parte, ha seguido adelante con su carrera, protagonizando nuevas series que han consolidado su estatus como una de las actrices más populares y talentosas de Turquía. Ha demostrado su versatilidad interpretativa, asumiendo roles desafiantes y sorprendiendo a la crítica con su evolución actoral. También ha incursionado en el mundo de la moda, convirtiéndose en embajadora de reconocidas marcas y deslumbrando en alfombras rojas con su estilo impecable. Además, se ha consolidado como una influencer con millones de seguidores en las redes sociales, utilizando su plataforma para promocionar causas benéficas y para conectar con sus fans de una manera más cercana y personal. Kerem también ha continuado trabajando en diferentes proyectos, tanto en Turquía como en el extranjero. Ha demostrado ser un actor versátil y talentoso, capaz de interpretar una amplia gama de personajes, desde el galán romántico hasta el villano despiadado. Ha recibido elogios por su trabajo en cine y televisión, consolidándose como uno de los actores más respetados de su generación. También se ha mantenido activo en causas sociales, utilizando su plataforma para generar conciencia sobre temas importantes como el cambio climático, la igualdad de género y los derechos humanos. En resumen, tanto Hande como Kerem han seguido sus propios caminos después de su separación. Han demostrado ser profesionales dedicados, personas comprometidas con su trabajo y con el mundo que les rodea. Y aunque la idea de verlos juntos de nuevo es atractiva y genera una gran expectativa, debemos recordar que son ellos quienes tienen el control de sus propias vidas, quienes toman las decisiones sobre su futuro y quienes merecen nuestro respeto y apoyo, independientemente de lo que elijan hacer. Entonces, ¿qué pasará el 11 de abril de 2025? La verdad es que nadie lo sabe con certeza. Podría ser una fecha sin mayor importancia, un día como cualquier otro en el calendario. O podría ser el día en que se confirme alguna noticia sorprendente, un anuncio que cambie el rumbo de sus vidas y que genere un gran revuelo en el mundo del espectáculo. Lo único que podemos hacer es esperar y ver qué sucede, sin dejarnos llevar por la histeria colectiva y manteniendo una actitud crítica y realista. Pero, mientras tanto, sigamos disfrutando de sus trabajos individuales, apoyándolos en sus nuevos proyectos y recordando con cariño los momentos mágicos que nos regalaron como pareja, en la pantalla y fuera de ella.
Porque al final del día, lo que importa es el legado que dejan, la huella que imprimen en nuestros corazones y la inspiración que nos brindan para seguir creyendo en el amor, en la amistad y en la capacidad de superar los obstáculos que se presentan en el camino. En este vídeo hemos explorado el misterio que rodea la fecha del 11 de abril de 2025 y su conexión con Ander Zel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las diferentes teorías que circulan en las redes sociales, desde las más plausibles hasta las más descabelladas. Hemos recordado su historia de amor y separación, tratando de entender las razones detrás de su ruptura. Y finalmente hemos enfatizado la importancia de respetar su privacidad y apoyar sus carreras individuales, reconociendo su talento y su dedicación al mundo del espectáculo. Muchas gracias por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté haciéndolo. Ahora me encantaría saber su opinión. ¿Creen que algo significativo sucederá el 11 de abril de 2025? ¿Cuál es su teoría favorita? Déjenme sus comentarios abajo. Me encanta leer sus opiniones y charlar con ustedes. Y si tienen alguna otra información jugosa, no duden en compartirla. Y por último, pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ningún otro contenido sobre el mundo de los dramas turcos. Nos vemos en el próximo vídeo. Besos y abrazos. Y recuerden, la verdad está ahí fuera, guiño, guiño.